Recuerde a predicar por el tema cuando el mal sigue su curso. Quisiera dar dos citas, no citas bíblicas, sino dos referencias que me hicieron reflexionar. La primera de ellas dirá lo siguiente: a veces se dice con frecuencia que la voluntad de Dios se hace cuando Él no impide las cosas. Ponga asunto a esta expresión, repito. A veces se dice con frecuencia que la voluntad de Dios se hace cuando Él no impide o no hace nada, ¿sí?, para que esas cosas ocurran. Usted y yo entendemos que muchas veces decimos, bueno, si se murió es porque ya, pues es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si cayó en el vicio, ya, pues ¿qué se va a hacer? Fue la voluntad de Dios. Cuando algún accidente, ya, pues la voluntad de Dios. Si te botaron del empleo, ya, pues la voluntad de Dios. Y expresiones como estas, mi amado, pueden llegar a desmarcar, ¿sí?, de Dios su buen nombre. Pueden crearle un desprestigio. Debemos de entender en ese sentido estas expresiones tan comunes y tan usuales que uno las escucha por doquier, ¿sí?, donde todo lo que ocurra posiblemente es ya, pues la voluntad de Dios está ahí. Mi amado, y a veces, no siempre, pero a veces Dios no está allí. Dios no lo ha deseado, Dios no lo ha querido. Y es entonces, mi amado, cuando uno se para en el escenario de la vida y comienza a reflexionar, y hasta podríamos llegar a pensar y decir, y entonces, hermano, ¿cómo poder saber si realmente esto o aquello se ha cumplido o se ha dado porque Dios así lo ha querido? Y le digo esto porque muchos de nosotros anhelamos y rogamos de Dios que se haga su perfecta voluntad. Y he escuchado a muchos en oración decir, Señor, yo quiero hacer lo que tu voluntad desea para mí. Porque de lo contrario, mi amado, es evidente que bien podríamos estar inclusive en contra de su voluntad, aceptando cosas que asumimos que son su voluntad. Parece algo, sí, como especie de trabalengua, pero no lo es así. Pero sí puede causar confusión a más de un cristiano, porque él asume que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios y así Dios lo ha querido. Mi amado, si tú fueses Dios, ¿permitirías o sería tu voluntad que tu hijo se te muriera en tus manos? Tú dirías, no, yo haría todo lo posible para que eso no ocurra, para que eso no suceda jamás. Ahora, hay otra referencia, si no bíblica por el momento, ya vamos luego a aquello. Sí, hay otra referencia, llamado, que dice lo siguiente, y las dos me llamaron enormemente la atención. La primera la voy a repetir. A veces se dice con frecuencia que la voluntad de Dios se hace cuando Él no impide que las cosas pasen. No sé, pasa alguien por la calle, ¡plac!, lo eleva un carro, cae de cabeza y murió. Y uno dirá, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se fue. Hay otra referencia que dice lo siguiente: cuando Dios permite que el mal siga su curso, eso se suele interpretar como si el Señor lo está aceptando. Pero nos hace olvidar que las fuerzas del mal generan resultados indeseables. Repito. Cuando Dios permite que el mal siga su curso, así como el caudal de un río, cuando Dios permite que el mal siga su curso, se suele interpretar como si el Señor lo acepta y nos hace olvidar, ojo, nos hace olvidar que las fuerzas del mal generan resultados indeseables. Pero claro, si no estamos bien enfocados, igual terminaríamos diciendo, fue la voluntad de Dios que ocurra. Amados hermanos, dicho esto, porque esto lo estoy dando como introducción, vayamos por favor al libro de Crónicas, que es el texto que ya dimos lectura. Dice el Señor, pero Satanás se levantó, dice allí, ¿contra quién se levantó? Y póngale mucho asunto a esto. Él se levantó contra quién, dice la Biblia, se levantó. Él
él se levantó contra Israel. ¿Sí? Se levantó contra la nación de Israel. Ahora, lo curioso de este levantarse del enemigo es que lo hace en el tiempo más próspero del reinado de David. Lo hace en el clímax de su mayor, diríamos, fama y fortuna de la nación judía. Cuando el pueblo ha alcanzado ya la liberación de todos sus enemigos, cuando ya no hay impedimento para David, para que sea este el gobernante que Dios le había prometido cuando era un muchacho que sea. Mi amado, cuando el pueblo ya se encontraba, diríamos, bien armado, se encontraba ya bien prosperado, con sembríos y cosechas abundantes, cuando ya el pueblo de alguna forma se sentía placentero, entonces, mi amado hermano, Satanás comienza a gestar algo desde su corazón para luego promoverlo al corazón ¿de quién? De David. Y es allí, mis santos hermanos, donde la palabra de Dios nos dice que él incita a David. Ahora, a los que les gusta poder, en este caso, pues definir ciertas palabras, el término incitar, apúntelo si acaso desea hacerlo. Si lo conoce, no hay problema, bien por usted. El término o el verbo incitar significa animar, ojo, animar o estimular a alguien para que haga alguna cosa. ¿Sí? Repito, incitar significa animar o estimular a alguien para que haga alguna cosa. Ahora, Satanás incitó a David. No le obligó, pero sí lo incitó. Lo estimuló. ¿Sí? Así como cuando usted estimula el fuego soplándolo. Dicen por ahí hay muchos, sí, no soples que se hace más candela, dicen algunos, ¿verdad? No soples. Pero Satanás es especialista en inflamar. Yo quisiera, por favor, que venga a una referencia bíblica. Siempre será bueno poder ver cómo trabaja el diablo. Y venga conmigo al Nuevo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento nos dice el Señor, en la carta de Santiago, como para que se dé una idea, en la carta de Santiago, lo tiene, capítulo número 3. En el Nuevo Testamento, carta o epístola de Santiago, capítulo número 3. Quiero que hasta cierto aspecto, como también ya lo vimos la semana pasada, ¿sí?, cómo trabaja el enemigo. Sí, aquí en el versículo 6 tengo una pequeña referencia que nos va a servir también como base para seguir desarrollando la carta de Crónicas. ¿Ya lo encontró? Capítulo 3. Listo. Venga conmigo, por favor, al versículo número 6. Y aquí va a hablar Santiago con respecto al uso que le damos a este miembro que es sin hueso alguno, que debería de tenerlo, que es la lengua. ¿Ya lo encontró? Santiago 3, verso 6. Dice así: y la lengua es un fuego. ¿Lo tiene? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, dice allí, y contamina todo el cuerpo. Pero voy a lo que quiero ir. En la parte final dice lo siguiente: ¿qué hace la lengua cuando no tiene el control? E inflama la rueda de la creación. Y póngale asunto a esta última expresión. ¿Qué dice? Léalo. Y ella misma es inflamada. En otras versiones dice es incitada. ¿Por quién? Por el mismo infierno. ¿Sabía usted que cuando habla más de la cuenta, desde allá abajo están que le soplan a la lengua? Y la sin hueso sigue su curso. Claro, usted no se da cuenta que desde abajo, desde el mismo infierno, Satanás está... Eso, sigue, otro insulto. Está muy pegado, algo más grueso. Y su lengua, dale y dale. Desde allá, mi amado, desde el mismo infierno, Satanás incita, estimula, anima
a que el descontrol que ya de por sí puede haber en un individuo termine, mi amado, sí, en un desenfreno total. De ahí que hay mucha gente que no sabe controlar, por ejemplo, la ira. Hay gente que es muy pasiva, pero si se llegare a encolerizar, puede hasta terminar matando. Puede ser que no haya tenido, digo yo, antecedentes de violencia. Puede ser que no haya tenido de pronto situaciones de violencia, pero cuando pierde el control se hace como una bestia. Porque es de alguna forma incitado. A usted no le han dicho a veces los hijos, mamá, cuando tú te sales de casillas te haces como loca. Y usted mismo de pronto si se conoce dice, no me hagas dar coraje, tú sabes cómo me pongo. ¿Y cómo se pone? Se hace ciega, sorda y muda. Esto es como para citar o recrear, sí, los ejemplos. Ahora, cuando voy a Crónicas, capítulo 21, veo a Satanás, mi amado, animando, soplando, incitando, ¿a quién? A la nación de Israel. Claro, tomando como base a su máximo líder, al rey, a David. Ahora, esto a David no lo hace inocente, porque Satanás lo único que hace es soplar algo que él ve que ya está encendido. ¿Sí? Porque cuando uno va al segundo libro de Samuel, acompáñeme rápidamente por favor. En el segundo libro de Samuel, retrocedamos un poco. ¿Lo tiene? Capítulo número 24. ¿Lo encontró? Ahí desaparece el término Satanás. ¿Sí? Sí, segunda de Samuel capítulo 24. ¿Lo tiene? Dice el verso primero, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Lo tiene? Y dice ahí, e incitó a David. Ojo, e incitó a David contra ellos. Es decir, utilizó a David para que por medio de él se abra una puerta y por medio de esa puerta el pueblo pueda recibir castigo. Pero ojo, aquí Satanás sale bien librado porque no se lo nombra. Pero Crónicas, que es un pasaje paralelo a lo que ocurre en el libro de Samuel, revela quién es el que gestó todo esto. ¿Quién lo gestó? ¿Quién incitó? ¿Quién? Satanás. Pero recuerde esto, Satanás sopla sobre el carbón que está dispuesto a encenderse. Porque digo yo, queriendo ser un poquito alegórico, si su vida es como un hierro y sopla, ¿qué conseguirá Satanás en ese sentido? Nada, no hay nada que encender. Pero si usted es un carbón humeante y sopla, ¿qué podría lograr Satanás? Podría, ¿qué cosa? Hacer que ese carbón humeante se haga viva llama. Tenga presente esto. Si usted es propenso a muchas cosas, Satanás aprovechará esas tendencias que usted tiene y en cualquier momento podrá incitarlo a algo. Hay gente que dice, hermano, yo me conozco, yo soy violento. No sé, pero no depende de mí. Y ellos mismos es que me pasan estas cosas. Que sabe que no tengo control. Es como el que es propenso posiblemente a la pornografía. Pasa igual. Solo a él se le presentan las muchachas con falda corta. Porque está propenso y Satanás va a ¿qué cosa? A incitar tu debilidad. Él va a soplar sobre tu debilidad. Y cuando esto ocurre, obviamente, tú que estás propenso, si no estás bien parado en Dios, vas a terminar ¿qué cosa? Cayendo en pecado. Israel, yo les había mencionado, estaba en el punto más alto, más elevado de su fama, de su prestigio. Ya no había enemigos contra quien pelear. David los había matado a todos.
su ejército era uno de los mejores ejércitos de aquel entonces. Para un solo hombre era sencillo con espada en mano tratar y matar a 300 personas o a 1000 personas. Mira que por ahí hay muchos que de pronto pelean uno a uno y ya están pataleando. Pero los soldados de David, 1 contra 300, y decía, ¿cuántos más vienen? Era gente de guerra, era gente talentosa, virtuosa. Tenía los mejores arqueros de la época, no de los que tapan los goles, los penales, no. Me refiero de arco y flecha. Mi amado, tenía la gente más diestra. Y al parecer, todo Israel, al máximo clímax de su gloria, al parecer, comenzó a pavonearse. Comenzó a hincharse, comenzó a vanagloriarse. Y en ese sentido, mi amado hermano, si Satanás dijo, eso es lo que yo ando buscando. Recuerda que Satanás, si algo es especialista, es buscar tus debilidades. Claro que sí. Él es especialista en buscar las debilidades del pueblo. Si tu debilidad es el cansancio, obviamente bostezarás en todo lugar. Y dirá, a este siempre lo agarro con el sueño. Y es como que donde te sientas el cuerpo dice, amén, hijo. Y te despediste. Y te levantarás al final y dirás, qué lindo culto. Obvio, es que Él te conoce. Él sabe por dónde darle a la piñata. Mi amado, y ahí vemos a Satanás, diríamos así, cogiendo la materia prima disponible, y el pueblo estaba listo para ser incitado. Su líder tenía que apercibirse de esto. Sí, David tenía que apercibirse. Él era la máxima representación de toda la nación. El problema es que David también posiblemente estaba a la misma altura de los demás. Ahora, cuando volvemos al libro de las Crónicas, capítulo número 21, dice la escritura, entonces Satanás se levanta contra Israel e incita a David. Y dice la escritura, a que hiciese algo que al parecer no era pecado, un censo. Un censo en Israel. Hay un comentario que me gustaría de pronto, así como le he dado algunas citas, o referencias más que todo, que me gustaría compartir. Cuando se habla acerca de hacer un censo, mi amado hermano, posiblemente David lo único que quería establecer era con cuánto poder él tenía a su disposición para enfrentarse contra posibles riesgos de lucha o de combate en el porvenir. Porque, vuelvo y repito, él hasta ese momento ya había ganado todas sus batallas. Pero de alguna forma David le da situación o le da un lugar a su corazón como para poder decir, bueno, yo sé que soy cristiano, diría cualquiera. Yo sé que Dios está de mi lado, pero yo soy pila también, pues. Yo soy virtuoso. O diría cualquiera que de pronto que ha escalado algo en lo profesional. Pero también soy abogado, pues. Y como que Dios usa también mis habilidades, mis destrezas. Y yo creo que es un 50-50. Dios hace lo suyo y yo hago lo mío. Y ahí como que nos damos la mano y lo que tengo, lo tengo porque Dios me ha bendecido, pero porque yo también le he dado duro a la matraca y he estado allí. No sé, pero parece ser que David llegó en un momento a desestabilizarse en el sentido de la autodependencia solo y exclusivamente de Dios. Y es allí, mi amado, donde dice un comentarista que David recibió de parte de Satanás, dice aquí, al parecer, tomando sus éxitos, sus proezas personales y el poderío militar, y procuró que David dependiera cada vez más de sus propios recursos que de los recursos divinos. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier tiempo de nuestras vidas. A más de uno le puede pasar esto que le pasó a David.
tratar, mi amado hermano, de verse como alguien autosuficiente. Mira, es que a veces decimos, no, es que si tengo un mal yo oro y se va. Y podríamos llegar, como lo decía hace mucho tiempo atrás, cuando era maestro de los seminarios, a veces podríamos llegar a pensar que la fe es más poderosa que Dios. Mi fe. Es decir, que yo puedo depositar fe en la fe y no fe en Dios. Y Dios nos libre si estamos con esas tendencias. No, es que cuando yo voy al culto, ahí me voy a sanar. No, y en el culto tú no te sanas. El que te sana es Dios en el culto. Cuidado, caemos en esto. Mi amado, las prácticas litúrgicas que usted y yo ejercemos día a día, mi amado, son simplemente medios, canales por los cuales Dios se glorifica. A mí no me sana en sí mismo, ojo, la oración, me sana Dios a través de la oración. Quiero que entienda esto, porque de lo contrario yo podría decir que es mi oración fervorosa la que me está dando liberación y sanidad. Y a la larga, mi amado, quien me sana a mí es el Señor. Y Él ya me sanó, mi amado, hace más de 2000 años en la cruz, porque por sus llagas, dice la Biblia, fuimos nosotros sanados. Oro a Dios para que Él sepa mi necesidad, pero de Dios viene la sanidad. Quiero que entienda esto. Mi amado, y al parecer David, comienza a desestabilizarse en este asunto, y Satanás, al ver los puntos vulnerables, lo incita, lo anima, lo empuja y le dice, haz un censo. Mira a ver cuánto tienes. No lo sé, pero a muchos en esta pandemia, Satanás sí le susurró al oído. ¿Cuánto tienes? Y tú dices, a ver, en esta tarjeta tengo 500. En esta tengo 1000. En el banco tengo 2000. ¿Cuántos fueron incitados posiblemente? Y dijeron, bajo el colchón también tengo otro pedacito. Por ahí hay algo. Y la nevera está llena y la anaquel también. Bueno, creo que sí aguantó la pandemia. Creo que sí abastece. Parece ser que todo lo que he reservado hoy me va a sacar de este problema. A muchos Satanás puede incitarlos sin darse cuenta. Y David hace algo, mi amado hermano, en contra de Dios. El censo no estaba mal, el censo no es algo maligno. El censo, de hecho, Dios ya lo había autorizado en los tiempos de Josué. En los tiempos de Josué se había hecho un censo y Dios le había dicho a Josué, haz un censo en el pueblo. Pero ese censo no era para poder ver cuál era el poderío militar o el poderío humano con que se podía contar. Ese censo era simplemente para ubicar a las tribus en su debido orden y poder luego establecer, ojo, los cultos y las renovaciones del pacto y también, mi amado hermano, la circuncisión entre el pueblo. Era un censo de motivación y origen espiritual. Es como que yo quiera hacer un censo aquí hoy por hoy, como para poder decir, a ver, quiero saber cuántos realmente tienen a Cristo y cuántos no. ¿Para qué? Para enfocarme a través del censo en quienes no han recibido a Jesús y armar un plan de trabajo para organizarme y hacer un discipulado con ellos. En ese sentido el censo es bueno. Pero si yo hago un censo para ver de pronto quién tiene trabajo, quién no tiene trabajo, quién puede ofertar más dinero, quién puede diezmar más para ver si compramos algo. Mi censo, mi amado hermano, ha dejado fuera de la ecuación a Dios, que es el que provee todas las cosas. David recibe la incitación y en el verso 2 vemos a David prácticamente inclinado. ¿A qué? Inclinado, mi amado hermano, a dejarse llevar, por el curso de las cosas. Cuando vamos al versículo 2, dice la palabra del Señor lo siguiente. Y dijo David a Joab, su general, el primero a la cabeza,
y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel, desde Beerseba, que es al norte, hasta Dan, que era al sur, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ahora, esto obviamente ya tenía un mal origen. El censo, por lo general, se tenía que establecer previo a un análisis de algo. Insisto, cada gobierno creo que a veces hace censos de tiempo en tiempo, ¿verdad? Para poder establecer, no lo sé, si de pronto cuántas personas en un país tienen o no tienen acceso, se me ocurre, a la educación, cuántos tienen acceso o no a un estudio universitario, cuántos posiblemente viven en casas que no les pertenece, como para establecer también de pronto allí un plan de habitacional. Siempre los censos han tratado de buscar algo entre el pueblo para luego de hacerlo establecer un plan de contingencia y ayudar al pueblo, o por lo menos así debiera ser. Pero David, cuando establece el censo, ni siquiera da las razones de peso como para poder decirle a los líderes: mire, el censo tiene este objetivo. No, él dice: este censo se lo hace porque yo quiero saberlo y punto. ¿Y qué quieres saber? ¿Qué quieres averiguar con este censo? David se reserva el asunto, pero recuerda que David está siendo incitado. Y allí, cuando el mal sigue su curso, ojo, Dios no interviene. ¿Se acuerda usted las expresiones iniciales que yo le decía? Cuando las cosas siguen su curso, pero son gestadas desde el mismo infierno, usted verá posiblemente a Dios de manera inactiva, pero pensando a la larga que Dios está aceptando estas cosas. Y yo aquí por lo menos puedo ver a Dios fuera de la ecuación. Dios no está en este asunto, pero Dios de alguna forma, mi amado, lo está permitiendo. Porque así es que uno lo asume. Como Dios lo permite, entonces es Dios. Pero no es Dios. El mal sigue su curso y, como decía esta referencia que les di, y las fuerzas del mal van a generar como consecuencia resultados indeseables. Dijo entonces David a Joab y a los príncipes: haced un censo en Israel desde Beerseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, ojo, el general, porque como no dio explicaciones, asumió Joab que David quería saber con cuánto poder militar contaba. Asumió. Y le dijo: añada Jehová a su pueblo, al pueblo que Dios le ha dado a David, 100 veces más. Rey, Señor mío, no son todos estos, porque me imagino que David debió haber visto cantidades innumerables, no solo en batalla, sino en los grandes recibimientos cuando venía con la victoria. Dice: ¿no son todo este pueblo, dice aquí, siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que dice aquí, que será, mira la advertencia, que será qué cosa si lo haces. Será pecado. No sé, pero yo veo a un Joab muy espiritual. Y Joab era terrible, ¿ah? Joab era un hombre de armas tomadas. Joab, mi amado hermano, era uno de los generales más coléricos que tenía en este caso. Sí, ¿quién? David. Joab era de aquellos que cuando veía algo inadecuado contra su rey, él decía: permiso, rey, porque le voy a cortar la cabeza a este perro. Así de colérico era, así de defensor de su rey. Pero aquí vemos, mi amado hermano, que era el rey, el gran David, el que había perdido en algún momento el enfoque, y veo a Joab puesto como un consejero espiritual del rey. Y Joab le hace saber: no lo haga, mi señor. Gente, usted tiene por doquier. Y si acaso pretende hacerlo sin ningún tipo de peso por el cual usted pueda respaldar lo que quiere hacer, que nos parece una locura, es como que en medio de esta pandemia
mi amado, el gobierno diga, no sé, hagamos un censo. Y usted dirá, ¿qué censo? Vaya y meta ese dinero del censo, métalo en los hospitales que no hay medicina, ¿verdad? Sería una locura desperdiciar tanto dinero para un censo. Y es lo que le dice Juan, es una locura, Señor. Ahora, si tú lo quieres hacer, ten en cuenta que puede ser una ofensa a Dios. Puede ser una ofensa a Dios. Es que siempre depender de mis fuerzas va a ser una ofensa a Dios. Porque le voy a decir al Señor que Él esté tranquilo, que de esta salgo yo. No, tranquilo, Señor, yo solamente, si esta gripe yo la curo. Tranquilo. No oras, no buscas. ¿Por qué? Porque asumes que la gripe es algo que tú puedes controlar. El problema es cuando la gripe se te hace crónica y después tienes problemas de pulmón. Y ahí sí, ay Señor, esta sí es para ti. Mi amado, Dios es Dios tanto en lo crónico como en lo más liviano que pueda ocurrir en mi vida. Para Dios, mi amado, no hay diferencia entre necesidad y necesidad. Claro, la búsqueda obviamente puede cambiar entre algo leve y algo grave. Pero para nuestro Dios, que es el Señor de todos y cada uno de nosotros, desea estar inmiscuido tanto en tus cosas sencillas como en tus cosas más complicadas de la vida. ¿Sí me entiendes? Él desea ser protagonista diario de tu vida. Y no desea Él, que es un ser celoso de su pueblo. Él no desea quedar fuera de tu ecuación. ¿No te ha pasado a veces que tú pasas en delante de tu esposa o de tus hijos y tú pasas y escuchas tu nombre nada más, así de como que de refilón? Y tú, ¿qué cosa? No, nada. A ver, a mí me cuentan, ¿qué es que pasa? Yo escuché mi nombre. ¿Acaso no te afecta ser ignorado? Mi amado, Dios reacciona en ese sentido. Y dice la Biblia en el versículo número 3, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? ¿Por qué? Porque al hacer Él el censo, Él se está olvidando de algo. De que no solamente Él se va a afectar, sino que va a terminar afectando ¿a quién? Al pueblo. Y aquí es donde tú y yo debemos de tener muy bien puesta, digo yo, las antenitas espirituales. Toda acción va a provocar una reacción. Es como que tú mira, sencillo, es como que tú le digas, hoy que estamos sábado, y tú le digas, hoy, en la noche a la salida, claro, si se pudiera, ¿no? Laven las maletas y planchen la ropa. Pregunto, ¿qué crees tú que asumen ellos? ¿Ah? ¿Qué dice? Vamos a salir de viaje. Vamos a salir de viaje. Y por allí viene el rebote. O sea que mañana no vamos al culto, ¿no? De rebote, de una vez. Porque mañana ya me están diciendo que hay que preparar las maletas. Hoy hay que preparar la maleta y hay que planchar la ropa. ¿Quién más asumiría eso? Mi amado, cuando vemos este escenario y el rey diciendo, hagan un censo, el pueblo va a reaccionar. El pueblo va a decir, ve, el rey quiere saber cuántos somos. Y yo me imagino a más de uno diciendo, claro, es que nosotros hemos dado victorias al pueblo, a la nación. Muchos han de haber dicho, no, es que en ese censo se va a establecer quiénes son los más vigorosos, quiénes son los de mayor destreza. Es que cuando se hacía un censo, usted tiene que recordar que a diferencia de las preguntas habituales que se suelen hacer, también se preguntaba, entre otras cosas, oficio. Se preguntaba acerca de los talentos, si usted sabe manejar la espada, si sabe manejar lanza, cuántos manejan honda, cuántos se dedican a la agricultura. Es decir, había una vasta gama de preguntas. Y más de uno llegó a albergar en el corazón diciendo, no, lo que el rey quiere saber es con cuánto cuenta para poder confrontar a sus enemigos. Y ahí dice, no, póngame, que yo soy diestro en batalla, que yo manejo muy bien la jabalina, yo quiero estar allí.
Y de a poco Dios comenzó a salir del corazón del pueblo. Ahora bien, cuando el versículo 4 nos da lo que nos da, sí, esta información muy valiosa, dice, mas la orden del rey pudo más que Joab. Pudo más. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número, y la Biblia se reserva el número en ese sentido. Le dio la cuenta, dice allí, ¿a quién? Al rey, del número del pueblo a David. Y dice, y había en todo Israel 1.000.000, pero que mire, aquí está el asunto. Había 1.100.000 que sacaban la espada. Es decir, que el censo, ¿qué cosa decía el censo? Entre las preguntas, ¿cuántos saben manejar? ¿Cuántos saben tal cosa? ¿Cuántos saben luchar? ¿Cuántos saben fajarse contra el enemigo? Y yo, póngame a mí. Yo soy de esos. Y Dios comenzó a ser desechado. Versículo número 6 dice, entre estos no fueron contados porque no quisieron participar de este censo. Esto me interesa muchísimo. No fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey para ellos, y era orden del rey, ¿ya? ¿Les era qué cosa este censo? Les era abominable. Mi amado, toda acción va a tener consecuencias. Pero Dios, mientras todo esto ocurría, Dios no movió ni un solo dedo. Dios, diría cualquiera, se puso en una esquina y vio todo lo que estaba desarrollándose en la nación de Israel. No te extrañe que cuando por alguna razón, sin darte cuenta, claro está, caigas en algún tipo de incitación del enemigo, no te extrañe que Dios te deje seguirse el curso. Es decir, porque a veces los cristianos decimos, si es de Dios, se abrirán las puertas y el censo sí, se habrá de hacer. Pero si no es de Dios, algo hará Dios para el que el censo no se haga. Voy con un ejemplo práctico. Si es de Dios este negocio, el Señor abrirá las puertas. Si no es de Dios este negocio, el Señor hará algo para que el negocio no fluya. Yo te pregunto, ¿tú piensas que así trabaja Dios? Yo diría, así trabajamos nosotros. Que nos metemos nos metemos en la piscina y diríamos, si es de Dios, nado. Si no es de Dios, me ahogo. Mi querido hermano, Dios en muchas de nuestras decisiones no va a mover un dedo. ¿Sabes por qué? Porque cuando el mal arranca, sigue su curso. Y si tú le has permitido, ojo, que ese mal se encamine a la desgracia, mi amado, Dios no lo va a impedir. Es como cuando tú a veces, mi amado, en desobediencia o en contraposición en un hogar, no escuchas un consejo como el que le da Joab, en este caso al rey, y le dice, mi hijo, no salga a esta hora ya es tarde. No, que no pasa nada, si voy a la esquina nomás. Pero no salga, quédese en casa. ¿Pero para qué sale? Mira, aquí estoy yo, aquí están sus hijos. ¿Para qué va a salir? Y no sabes que hay alguien que te incita a salir. Pero tranquilo, si no, lo que pasa es que voy a coger aire. No, simplemente tu corazón está incitado. Y Dios, que no desea, obviamente, que el mal siga su curso, mi amado, es evidente que te ha puesto a alguien que te está diciendo que no salgas. Por si acaso de pronto alguien diga, pero ¿por qué Dios no hizo algo? Aquí Dios hizo algo. ¿A quién tocó? A Joab. A Joab lo puso. Y puede ser que tu Joab sea tu mujer, sea tus hijos,
sea tu esposo. Pero él, como decimos a veces, por donde mete la cabeza, quiere sacar los pies. Sale y después la llamada. Sí, sí. Mi hija, lo que pasa es que estaba en la esquina. ¿Y ahí qué pasó? Hubo una batida y estoy acá en el cuartel modelo. Venme a sacar. Un gasto donde no hay plata. ¿Me entiende? Son cosas que se pueden evitar, pero nos dejamos incitar. A veces estás tranquilito, todo en armonía en la familia, todo. Y alguien te susurra en las orejas. Dile a tu hijo tal cosa. Oye, y se arma un peleón. Y estabas tranquilo, comiendo canguil y viendo la película. Oye, ¿y cómo fue en ese asunto? Y te dice el hijo, ¿con quién? Con fulano, pues. Ay, mamá, ya vas a empezar. A ver, ¿cómo que yo voy a empezar? Ahora me dice, y se armó una terrible situación. Y estando tranquilo, porque te dejaste, ¿qué cosa en ese momento? ¿Cuántos padres conocen a sus hijos? ¿Cuántos saben qué cosas son los que lo irritan a sus hijos? Y de adrede le pregunta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¡Claro! De adrede le dice, pregúntale. Y no sabes que desde el mismo infierno están. Lo mismo puede pasar con un hijo. A la hora de incitar a su padre o a su madre. Sabe lo que le gusta al papá y sabe lo que no le gusta, pero también se deja llevar. Mi amado, dice la Biblia que para los levitas y la tribu de Benjamín, estos no se dejaron censar. Dijeron, ¿cuántos saben manejar espada? Nadie. ¿Cómo si yo lo vi? Nadie. ¿Cuántos son en la familia? Los que ves. Pero hay más allá afuera. No sé. Anda y pregunta. Mi amado, ellos no le di. La Biblia es clara cuando lo dice que no le debemos dar lugar a quién, al diablo. No deis lugar al diablo. Y ellos sabían que esta orden del rey no tenía ni pie ni cabeza. Uno presiente en el corazón, porque si algo Dios ha puesto en nosotros es de su Santo Espíritu. Y uno sí puede llegar hasta cierto punto a discernir y decir, esto que mi papá está haciendo no es de Dios. Esto que está haciendo mi mamá, esto no es de Dios. Uno sí presiente las cosas espirituales. Tampoco no somos tan caídos de la mata. Si algo Dios ha depositado en nuestro corazón es la presencia del Espíritu Santo. Y añadido a eso, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Mamá, usted por gusto va a hacer eso. Por gusto se va a unir a su hermana. Mire que ella es mundanita. Usted es cristiana. No es que me ha dicho que le apoye con la fiesta, pero usted sabe que ella va a llevar licor. Pero la incitó con una llamada. Le dijo, ñaña, dime, es los 15 de mi hija. Ayúdame a organizar la fiesta. Pero lo incitan y usted se deja llevar. Y pese a la advertencia, usted dice, no, si no pasa nada, así como yo no bebo. Y cuando se da cuenta, tremenda borrachera en la fiesta y usted sentada en medio. Y ahí es donde usted dice, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Todo porque se dejó incitar. Y recuerde, el mal sigue su curso. Dios no va a mover un dedo para decirle, si no lo hagas. Él no va a hacer eso.
Porque Él quiere que usted aprenda a madurar, aprenda a tener también en Dios dominio de las cosas. Mi amado, usted no es una criatura. Usted y yo tenemos en Dios palabra que nos ha podido, mi amado hermano, traer libertad a través de esa palabra. La Biblia dice, la Biblia es clara, mi amado, que por falta de conocimiento es que el pueblo puede morir. Pero usted y yo no tenemos falta de conocimiento. Nosotros estamos llenos del conocimiento de Dios. Amén. Y ahí no puede haber cabida para poder caer en incitaciones. Pero la orden prevaleció y hubieron dos grupos, dos tribus que se negaron. Versículo número 7. Asimismo esto desagradó ¿a quién? Obvio, a Dios. Pero el mal seguía su curso. E hirió, dice allí Dios. ¿A quién hirió? ¿A quién golpeó Dios? A Israel. A toda la nación. Muchos se preguntarán, pero ¿qué culpa tenía la tribu, no sé, la tribu de Zabulón? ¿Qué culpa tenía la tribu de Neftalí? Mi amado hermano, insisto, cuando el rey se desenfocó, hizo también desenfocar a todo el pueblo. Pero eso no los eximió de responsabilidades, tanto a los unos como a los otros. El pueblo sabía que este censo no tenía sentido. Así como tú puedes a veces saber que ese negocio no tiene sentido, pero la necesidad te incita a hacerlo. El otro día vino un hermano a preguntarme, hermano, tengo este negocio y ahora que me lo he puesto, toda mi familia viene a decirme, yo también. Y yo digo, no lo hagas. Si pierdes, pierdes solo. Y si ganas, ganas solo. Lo que es, o lo que Dios te ha dado es para ti y para tu esposa y para tus hijos. No lo hagas. Y él me dijo, hermano, yo tenía ese sentir, pero quería confirmación de Dios. No lo haré. ¿Por qué? Porque, mi amado, tú no sabes cómo Dios te quiere bendecir, pero tú no sabes cómo el diablo te quiere, fuera de la bendición de Dios. Y si a esto tú le añades lo que dice la Biblia, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Mi amado, es la palabra la que ya te advierte y te dice, no, esto no es de Dios. O sí, esto sí es de Dios. Mi querido hermano, y Dios se levantó en contra de la nación. Y dice la Biblia, entonces dijo David, claro, ya todo estaba hecho. El mal seguía su curso. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Ahora, eso es lo único de bueno que tenía David, a diferencia de muchos otros reyes. ¿Qué cosa? Reconocer su pecado. Es lo loable de David. No había situación que lo endureciera hasta el punto de decir, no pasa nada. No, David, gracias a Dios, era un hombre sensible. Pero claro, aprendía sobre la marcha. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho, y mira, ponlo allí, ponlo en tu mente y en tu corazón. ¿Qué dice que ha hecho David? He hecho locamente. Hay que ser valiente para reconocer los errores que cometemos. ¿Qué marido le ha dicho a su mujer? Mi amor, tú tenías la razón. Perdóname. Tú me dijiste, tú me advertiste y yo no te escuché. Qué tonto que fui. ¿Cuántos conversan así con su esposa? O usted es de aquellos que todavía tras que la riega, ya, no moleste. Tanto alboroto porque perdí $1,000. Dime por dónde camina para irlos a recoger, pues. Yo creo que en Dios, mi amado hermano, dicen por ahí que lo cortés o lo amable no quita lo valiente. Cuando usted reconoce una falta
y sabe que ha obrado para mal y pide perdón, por lo menos conforme a la Biblia, es la llave que abre la puerta de la misericordia. Claro, cuando usted reconoce una falta delante de Dios y delante de los hombres, porque David va a tener que pedirle perdón al pueblo. El punto en este caso en particular es que David no era cualquier hombre, era el rey. Y si el rey había abierto esta puerta, mi amado, ¿quién más seguía la cabeza? ¿Me entiende? Mira que si tu hijo se equivoca, bueno, tú allí haces cualquier cosa y sales del problema. Pero si te equivocas tú como padre de familia, no vas arrastrando a todos los tuyos. Arrastras a tu mujer, arrastras a tus hijos contigo. Mi amado, yo me recuerdo tanto en los primeros años de ministerio de esta iglesia, creo que fue el segundo año, si no me falla la memoria, los líderes que me rodeaban en ese entonces, digo yo, los incitó el diablo. Le dijo, vámonos de vacaciones, vamos a la playa, diga a la playa, a la playa. Y toditos se fueron a la playa. Y a mí, obviamente, me invitaron. Pastor, venga también usted. Y digo, no, yo no tengo de Dios deseo de ir, yo me quedo. Por ahí me enteré que fue el peor viaje a la playa que tuvieron. El peor. Que fue una lluvia terrible y que el carro parecía que se iba de largo. Creo que no terminaron todos los días de la playa. Vinieron antes, creo. Y vinieron asustados y a contar el testimonio. Y ahí me dijeron, no, usted creo que Dios le reveló algo que no me contó. No. Mire, cuando yo decido salir de la iglesia a algún lado que suele ser cada cuánto tiempo. Bueno, esta vez me fui, este año me fui. Antes de la pandemia me fui. Pero después de 10 años, pues, amado hermano. Después de 10 largos años salí de viaje. Yo no soy de aquellos que, ¡ay, carnaval! A viaje. ¡Ay, Día de los Difuntos! A viaje. ¡Ay, Navidad! A viaje. No. Dios sabe la responsabilidad que tengo y yo me privo de muchos viajes. Y no es que no me invitan, a mí me invitan. Aquí tengo una hermana, me invita, pastor, vaya a Esmeralda. Digo, qué lindo, yo quisiera tener Esmeralda. Hermano, tengo una finca, vaya. Digo, me gusta la finca. Hermano, vamos a la playa. Qué linda la playa, me gusta todo esto. Pero yo sé que más allá de la playa, la finca o Esmeralda o cualquier otro lado, mi amado, yo tengo que ser guiado por Dios en mis acciones. Porque si yo me equivoco y me pasa algo, yo tengo que dar cuenta por la obra de Dios. ¿Me entiende? Asimismo, mi querido hermano, mi privación obligadamente es la privación de los míos. Por eso es que yo les pido mucho a veces a la gente por internet, oren por mi familia. Porque tú no crees que mis hijos no se quisieran ir a la playa. ¿Ah? ¡Claro! Y si yo digo no voy, ¿qué cree usted que les pasa a ellos? No van. Y cuando yo les digo, cada vez que les digo a ellos un no, ellos directamente ven al evangelio como algo negativo. Y dicen, por eso es que ha sido malo ser hijo del pastor. Usted se ríe, pero en casa yo no me río. Porque me lo reclaman. ¿Verdad? Y yo no les voy a decir, mira, habla con el hermano, no sé, pues aquí, bueno, un hermano que no esté. No, uno que esté mejor para que me oiga. No sé, pues, reclámale al hermano santo porque está aquí. Él tiene hasta furgoneta, puede llevarte. Sí la lleva, ¿verdad, hermano? Ya vio. Pero no funciona así cuando uno sirve a Dios. Yo no puedo actuar alocadamente o emocionalmente. Imagínate si yo tomo decisiones por emociones. Si estoy contento, todos al altar, a servir. Y si estoy triste, se me bajan todos. No puedo hacer eso. David actuó alocadamente y el diablo vio su talón de Aquiles. Ten presente esto. Satanás sabe perfectamente y te conoce en tus debilidades. Él sabe cuándo estás más susceptible que nunca. Y ahí te pone la cancioncita y tú comienzas a lagrimear.
Pero no porque la pusiste en tu radio, la escuchas del vecino de la esquina. Ay, con esa yo tomaba. El diablo te conoce y te incita. Y después dicen, ay, como que hace sed. Manda a verte una cola, invita a tu familia. Mi amado, no pretendas engañarte a ti mismo. Dice la Escritura que David reconoció y dijo, Señor, quita, te ruego, quita la iniquidad de tu siervo. Es decir, mi pecado, porque he hecho muy alocadamente. Pero ya el río ya se había encauzado. El mal ya había tomado su curso. Esto es algo importante, mi amado hermano, que tú tienes que entender. Cuando uno comete este tipo de faltas, poco o nada se podrá hacer para enmendar el daño. Eso sí tienes que entenderlo. Cuando tú cometes este tipo de locuras, cuando te dejas incitar de una manera tan infantil, aún, mi amado, esas decisiones infantiles que uno toma pueden acarrear gravísimas consecuencias. A veces la gente, amado hermano, sabe que hay algo ahí que no es de Dios, pero se mete. No sé, yo lo veo como que no es sincero contigo esa persona. ¿Estás seguro? Sí, no, tranquila, que yo lo conozco hace años, sí, pero en los últimos 5 años ni siquiera sabes a qué se dedica. No, tranquilo, que yo conozco y cuando te das cuenta se te han llevado todo. Ten cuidado, amado hermano, porque tu perjuicio es el perjuicio de tu mujer, el perjuicio de tus hijos. Yo he escuchado a mucha gente, no, es que es mi amigo y él me ayudó hace 20 años atrás, yo también lo quiero ayudar. ¿Y qué te está pidiendo? No, que simplemente hipoteque la casa. Y no, él haría lo mismo por mí y lo hace. Y cuando te das cuenta, el banco se te está llevando la casa y él echó a correr con tu acción. Porque el diablo te incitó a ayudarlo, no Dios. ¿Me entiendes? La Biblia es clara cuando dice, si alguien que no es del Señor te pide algo prestado, tómale prenda, dice la Escritura. Pero a veces nos violentamos los mandamientos de Dios. Y no, él es mi pan, él es mi amigo, él es mi yunta. No, tranquilo. Y cuando te das cuenta estás con una mano delante y la otra atrás. Mi amado, cuando él pide arrepentimiento a Dios que lo perdone, entonces la misericordia de Dios se mueve. Y aparece en su vida un hombre o un profeta llamado Gad. Dice la Biblia, y habló Jehová. Mira que Jehová había hablado cuando él quería, le había hablado directamente al corazón de David, pero Dios estaba muy irritado con David. No lo sé, es como cuando los hijos cometen algo necio, torpe. Y creo que te ha pasado, mamá, no me hables. Pero si tú eres cristiana tienes que cállate. No seas sinvergüenza, cállate. Mi amado, Dios se resiente con David. Pero lo escucha. Y manda por un tercero. Dice la Biblia, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciéndole. Ahora yo te pregunto algo, si ya tenía David a alguien de parte de Dios, ahí, digamos así, al alcance de su mano, ¿por qué Dios no le habló antes para que no pecara? Porque Dios, ¿qué quería? Que él saboree, ¿qué cosa? Las consecuencias, ¿sí?, de su corazón. Porque cuando el mal sigue su curso, Dios no se va a poner a andar tapando huecos, cuando bien sabe cómo tú tienes que agradarle a él. En muy pocas oportunidades Dios ha tapado huecos, contado con los dedos de la mano. Es decir, donde tú la riegas y Dios, ya, tranquilo, yo resuelvo esto, pero mira,
En muy pocas oportunidades. Yo sí tomo el testimonio que dio en su debido momento Dante Gebel. No sé si vieron esta predicación. Rapidito. En una oportunidad, y esto es experiencia de él, no mía. En el primer día de clases, este siervo se sentó en el aula junto con todos sus compañeritos y la maestra, típico, les pregunta, ¿qué tal las vacaciones? Y claro, el uno le dijo, uy, me fui a la playa, me fui a la sierra, me fui a esto, me fui a lo otro. Pero este siervo, siendo un niño, el papá era de escasos recursos económicos y todas las vacaciones las pasó en casa, ayudando a su papá y a su mamá. Pero él, hablando de Dante, no queriendo quedarse atrás, dijo, no, es que en mi casa, bueno, no salía a ningún lado, pero en casa mi papá me hizo una casa de un árbol, le puso una bandera grandota y algo, pero fenomenal. Pero los niños que vivían cerca de la casa de Dante dijeron, oye, pero nosotros no hemos visto nada. Y Dante les dice, no, está ahí. Lo que pasa es que ustedes no se han fijado bien, pero ahí está en el patio. Allá no faltó uno, ¿no? Que le dijo, ya pues, mañana que es sábado y no hay clase, vamos todos a visitarte. Y ese fue el peor día de Dante en ese día. Porque llegó a la casa angustiado, ¿sí? A rogar prácticamente, porque lo vieron de que, ¿qué te pasa? Le dijo el papá. Y le contó el asunto. Y la mamá estaba allí. Y la mamá dijo, déjalo. No lo ayudes, que pase vergüenza. Por mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Lo fregó, lo mató. El padre lo vio y quedó callado. Llegó la noche. Y cuando ya la mamá estaba dormida, el papá se acerca y lo levanta. Y le dice, Dante, despierta. Y lo levantó. ¿Qué pasa? Le dice, ven, vamos al patio. Como el papá era de oficio carpintero, le hizo la casa en el árbol en una noche. Y él cuenta, es muy chistoso, tiene que ver el testimonio de este varón. A mí me hizo reír enormemente. Dice, y la bandera, dice que sacó el calzón de una, lo cortó y lo guindó, dice, y flameaba blanco, ¿no? Y la puso allí. Dante manifiesta él, dice, él dijo, papá, me hiciste una casa. Sí, mañana la voy a disfrutar. No. Usted no se sube ahí. Mañana vienen sus amiguitos, van al patio, ven la casa, ven la bandera. Saca usted luego a sus amiguitos que la han visitado. Y una vez que ellos pasen la puerta, con usted desbarato todo otra vez. Primeramente porque tu mamá, si ve esto que yo he hecho, obviamente no me va a dejar tranquilo, me va a decir que soy tu alcahuete, que te estoy apoyando en la mentira y me voy a entrar con un problema con tu madre. Segundo, usted hizo muy mal al decirle a sus compañeritos que usted sí ha disfrutado de esto cuando debió haber sido honesto a la hora de hablar. Y así fue. Al otro día llegaron a primera hora los amiguitos y fascinados. Ellos sí se subieron de, oh, lindo, y él estaba abajo, el papá lo miraba. Por si acaso se había tentado en subir. Flamearon la bandera. Sí, y bajaron y se fueron. Y obviamente destruyeron toda la casa. Y el padre le dijo, esta es la última vez que yo te tapo un hueco como estos. Y así también Dios puede hacer con nosotros. A veces cometemos errores infantiles que Dios en su excesivo amor por nosotros sale a defendernos y tapa muchos huecos. Pero hay otros que Dios no va a tapar. Y este es uno de ellos.
¿A cuántos Dios los ha librado tapándole los huecos? Y muchas veces, ¿verdad? Uy, ¿ahora qué hago? Yo le dije que sí, pero no tengo, ¿y ahora qué hago? Y a veces, justo en esa necesidad, Dios hace cualquier cosa. Ay, Señor, gracias, pum, se lo da. Señor, gracias, no me hiciste quedar mal. Amén. Mi querido hermano, y allí dice la Biblia en el versículo, termino con esto, verso número 9, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciéndole: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová. Mira, qué curioso. Y me encanta por cómo Dios le da la tonicidad. 3 cosas te propongo. No lo sé, yo lo veo aquí a Dios como, ¿cómo te digo? Como un niño hablando con otro niño, cuando entre ellos mismos, haciendo sus negocios de niños, se plantean cosas que no tienen razón de ser, que no tienen, diríamos así, tanta validez, porque ¿qué te puede prometer un niño? A veces en la escuela bíblica, allá en la Flor de Bastión, a veces converso con las criaturitas y me dice: pastor, yo le voy a traer un televisor. Sí, de verdad, sí, el mío no vale y el suyo sí, dice, se lo cambio. Porque teníamos unos televisores grandotes allí. Es que el mío es chiquito, me dice. Y yo digo, los niños hablan cualquier cosa. Y a veces uno le responde solamente como para que el niño se quede tranquilo. Y dice, sí, papito, tráigalo nomás, pero pídale permiso a la mamá. Ya le voy a decir, van corriendo. Y luego regresa, mi mamá dice que no me va a dar el televisor. Yo ya sabía, obvio. Dios, mi amado, sí, echa como que a un juego este asunto. Pero claro, no era un juego. ¿Sabes por qué? Porque gente estaba muriendo. 7,000 hombres habían caído por una peste que Dios había desarrollado a través de este asunto de David. Y le dice, te voy a proponer 3 cosas, David. Quiero que escojas. Verso número 12. ¿Qué quieres, David? ¿3 años de hambre? ¿Sí? ¿Lo tiene? Verso 12. 3 meses para ser derrotado delante de tus enemigos por medio de la espada. Tú que dices que tienes tanto recurso humano, tanto 1,5 millones que saben blandir espada. O 3 días con la espada mía, la de Jehová. Escoge. Mi amado, hasta aquí llegó. Y él escoge. David dice, 3 meses de hambre. Pregunto yo, ¿con qué fuerza se puede combatir 3 meses de hambruna? 3 años, perdón. ¿Con qué fuerza se puede soportar 3 años de hambre? Si nosotros con 3 meses de pandemia estamos ya, pero ¿qué? Nos comemos a nosotros mismos. Dicen, no. Luego le dice, 3 meses de espada con enemigos. Dijo, no, caer yo con otro hombre. No. El hombre es implacable. El hombre es antinatural. No tiene misericordia. Y él elige, 3 días, Señor, quiero caer en tus manos. 3 días. Y así lo hace. Él dice, dile a Dios que quiero caer en sus manos porque Él tiene misericordia. Y eso es lo que yo hoy terminando te digo. Mi amado, de primera mano, no seas alocado. No te aloques. No tomes decisiones impulsivas. Si quiero ser un poquito más drástico, no seas visceral. Mucho pueblo de Dios a veces, porque se siente afectado por algo que le ha pasado o porque le pasó algo a tu hijo, es impulsivo y habla, no mide las palabras, no mide las consecuencias de lo que dice. Imagínate que contra mí hable alguien mal de mi hijo y yo soy impulsivo, digo, ¿quién se metió con mi bebé? Ve, el pastor ha sido cosa seria. No, mi amado hermano, no hay que ser impulsivo.
O que un hijo diga, ¿y por qué hablas así de mi padre o de mi madre? No sea mismo te rompa. Y tú no eres cristiano. No, que me habló de mi mamá, hermano. La blanda respuesta. Pero el diablo te puede incitar a que hagas una locura. Tú tienes en Dios que pedirle y tienes que ejercerlo en tu vida. Dominio propio, no demonio propio, dominio propio. Cuidado, se te mete el diablo. Dominio propio. Dile, Señor, ayúdame a que mi carácter en ti se mantenga detrás de esta raya. Yo no la voy a pasar. ¿Me entiende? Yo no me voy a dejar incitar. Por mucho que me inviten a pelear, por mucho que me inviten a hablar más de la cuenta, por mucho que si me propongan esto o aquello, yo en ti, Señor, no moveré un solo dedo si tu Espíritu Santo así no me lo confirma. ¿Me entiende? Aleluya. Y si acaso te has dejado incitar y hoy por hoy estás pagando las consecuencias, dile al Señor, me arrepiento. Reconozco que he sido muy loco. Reconozco que hablé más de la cuenta o que no supe manejar la situación. Pero lo que yo sé hoy por hoy es que si pido perdón, tú me vas a alcanzar con tu misericordia. Amén. David fue alcanzado con misericordia. Claro, hubieron platos rotos, irreparables. Hubieron vidas en el caso de él que murieron. Posiblemente la crisis, mi amado, te pegó muy fuerte. Pero tienes que sacar de entre este mal el mejor bien que puedas rescatar para tu vida. Y aquí el mejor bien es ponerte a cuentas con Dios y volver, mi amado hermano, como decimos nosotros, borrón y cuenta nueva. Ya la regaste, ya se te quebró el vaso, bótalo a la basura y comienza a trabajar para comprar otro vaso. Pero ahora te vas a asegurar de no cometer los errores que te empujaron a cometer estos actos de locura. Amén. Ya fallaste en el hogar por un desliz, porque te incitaron a hacerlo. Pide perdón a Dios, pide perdón a tu compañera. Dile, perdóname, mi amor. Fue un acto de locura. Me dejé incitar. No le eches la culpa al diablo. Que el que se acostó con ella no fue el diablo, fuiste tú, bandido. Pero te dejaste incitar. ¿Me entiendes? Y tienes que pedir perdón. Ya no les gustó el mensaje, no, ya vio, yo sabía. Ya no les gustó. Pero tienes que pedir perdón. Amén. El daño posiblemente está hecho. Es irreparable porque hasta puede ser que un hijo haya salido de aquello. ¿Sí me está entendiendo? Pero allí, mi amado hermano, tienes que ser lo suficientemente varonil para decir, he pecado contra el cielo y contra ti también. Y allí en Dios pedir misericordia, mi amado hermano. Y Dios te dará la oportunidad de que vuelvas a tener un hogar restaurado. Tienes que trabajarlo más, claro que sí. Tienes que dedicarte más, por supuesto. Pero en Dios siempre habrá una nueva oportunidad para volver a traer gloria y honra a su reino. En tu vida, mi santo hermano. Aleluya. Oremos a Dios.